Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. No se trata de las citas de los grandes autores, ni de disquisiciones interminables. Es el más acá del pensamiento. Es cómo interpretamos lo que nos pasa, en lo cotidiano, con su complejidad histórica. Esto es filosofía desde el andamio. Niño, soy tan preguntero, tan comilón del acervo, que marchito si le pierdo una contesta a mi pecho. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Buenas, bienvenidas, bienvenidos a esta primera entrega de este programa que se da a llamar Filosofía desde el andamio, donde vamos a intentar abordar temas de filosofía desde la óptica de los trabajadores. No son las citas de grandes autores ni disquisiciones interminables. Es el más acá del pensamiento. Es cómo interpretamos lo que nos pasa cotidianamente, con su complejidad histórica, con su entronque. ¿Desde dónde viene? Ese es el intento de filosofía desde el andamio. Y en esta primera entrega vamos a estar abordando el asunto de ¿qué carajo es la filosofía? ¿Qué es la filosofía? Eso que muchas veces nos presentan como materia exclusiva de la académica, como algo muy ajeno a la vida y a la realidad de los trabajadores. Sin embargo, en estos programas vamos a intentar traer eso y comprender cómo la filosofía está mucho más presente de lo que sospechamos en nuestra vida cotidiana. Entonces, este drama de qué es la filosofía, qué nos puede aportar, en qué nos puede servir. Primero que nada, que la filosofía busca el saber, comienza desde la curiosidad. Y eso es así desde que el bicho humano anda en la tierra en dos patas. En nuestra propia vida particular podemos ver cómo por ahí por los 4 o 5 años empezamos a preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en esa búsqueda de los por qué comienza el filósofo. Ahí por los 4 o 5 años empezamos a filosofar. Y este tema de que la filosofía pone el foco en la pregunta. No se ocupa tanto de la respuesta, sino en buscar la pregunta correcta que nos permita abordar. Se relaciona con la ciencia, la filosofía, y bueno, en varios modos sí. La diferencia es que la filosofía hace el foco en la pregunta y de las respuestas se encarga la ciencia. Si esto lo miramos en el entronque histórico, podemos ver por allá por el siglo VI a.C., 6-7 a.C., lo que se da a llamar el pasaje del mito al logos. Ante las preguntas iniciales, las respuestas a las que iba pudiendo abordar la humanidad. Para poner un ejemplo, por ejemplo, ante la ocurrencia de un rayo, de un trueno, de esos fenómenos que llaman la atención de la naturaleza, la explicación inicial de los humanos era mítica, acerca del mito. Entonces, bueno, ese rayo, esos relámpagos, esas cosas, la explicación que había en aquel entonces era por el enojo de los dioses, por alguna cosa que hubiésemos hecho mal, algo de nuestra actividad humana que no condecía con la voluntad de los dioses. Y esa era la explicación inicial. Pero siempre la filosofía siguió preguntando por qué. No puede ser solo esa explicación. Y en esa búsqueda de la explicación, tiempo después, la humanidad fue abordando otro tipo de respuestas. Y varios siglos después logramos descubrir, a través de
por ejemplo, la física, que la explicación de esos truenos, etcétera, tiene que ver con los campos magnéticos. Claro, se demoró muchísimo la humanidad en descubrir los campos magnéticos y que producto del calentamiento de la Tierra, eso hace que los vapores suban, que esos vapores tengan una carga magnética que, si no mal recuerdo, es de signo positivo, y en la parte de abajo quedan los signos negativos, y con ese choque que se da de campos magnéticos es lo que termina generando un trueno. Entonces, bueno, cambia la explicación, y eso es el pasaje del mito al logos. El logos, el conocimiento, la explicación más de tono científico. Entonces el logos presupone de reflexión, de análisis, de racionalidad, y está impulsado siempre por ese gusto a poco de la respuesta. Esa respuesta que por ahora no me satisface y que voy a seguir buscando. Búsqueda en la cual capaz que se me va la vida y no logro llegar a la respuesta, pero esa es la actitud del filósofo, la búsqueda, el intentar ordenar. La filosofía, por tanto, se mueve en un conjunto de saberes. No aborda una problemática sola, sino varias. Pero sí busca que ese conjunto de saberes guarde cierta coherencia interna y, sobre todo, además de la coherencia interna, que logre conceptualizar. Y el asunto del concepto es absolutamente importante, no solo en la historia de la filosofía, sino también en nuestros días. La necesidad de manejar conceptos. Y acá me quiero remitir a un texto de alguien que no necesariamente fue un filósofo, un escritor argentino muy querido, Jorge Luis Borges, que escribe en uno de sus cuentos, no es un tratado filosófico ni nada que se le parezca, es un cuento breve que recomiendo su lectura, que se llama Funes el Memorioso. Es un cuento que está ubicado en el departamento de Río Negro, Uruguay, a finales del siglo XIX, y narra un montón de historias, etc. Y sobre el final del cuento aparece Gregorio Funes, que es el personaje central, si bien aparece al final del cuento, que tenía una particularidad, Funes el Memorioso. Él lograba acordarse de un sinfín de detalles con absoluta prolijidad, pero era incapaz de desarrollar un concepto. Para poner un ejemplo, él podía memorizar perfectamente todas las especies de árboles que anduvieran en la vuelta. Podía memorizar cientos, miles de especies con su nombre, sus características, etc. Pero era incapaz de desarrollar el concepto de árbol. Entonces, esto se relaciona de algún modo con los problemas que tiene nuestra sociedad actual, donde nos llegan cataratas de información, un montón de datos de todos colores, pero que si no tenemos un concepto que nos permita ordenarlo, de poco servirá todo ese montón de información. Es de algún modo el dilema también que nos ponen los tiempos actuales, el dilema de la inteligencia artificial, que es capaz de ordenar también un montón de datos, de curiosidades, etc., pero que no necesariamente encierra una ética. La ética es otro de los terrenos de la filosofía que en algunas otras entregas abordaremos más específicamente. Entonces, bueno, este dilema ético que se nos plantea, la necesidad del concepto, la necesidad de ordenar esos conocimientos. Y en eso de que la filosofía se dedica a las preguntas y la ciencia es quien se ocupa generalmente de las respuestas. Por ejemplo, la biología como ciencia de la vida estudia el desarrollo, etcétera, de todos los seres vivos
del planeta. Y es un conocimiento fundamental, la biología. Ahora, en esa misma lógica, la filosofía aborda esa problemática, pero desde otra óptica. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido de la vida? Si es que la vida tiene un sentido, y si es que lo tiene, ¿cuál es? Y esta vida que desarrollamos, ¿hasta dónde coincide con nuestro deseo de lo que debería ser la vida? Está claro que estas preguntas no son de fácil respuesta y que la respuesta no sea única para todos los seres humanos, pero sí es fundamental que las personas nos preguntemos acerca de eso. ¿Para qué estoy vivo? ¿Me gusta como vivo? ¿Podría vivir de otra manera? Estas preguntas fundamentales de la filosofía es lo que de algún modo queremos abordar, presentar en este primer encuentro. En esto de que la filosofía va a la raíz de las preguntas y por eso podemos decir que es una disciplina radical del conocimiento. Es radical en ese sentido, que va a la raíz. ¿Qué es lo justo? ¿Qué carajo es la justicia? ¿Qué cosas son justas y qué cosas no son justas? Y eso tiene también un entronque histórico, ya que la respuesta a esto no fue siempre igual. ¿Qué es lo bello o lo deseable? En cuanto a la belleza, ahí se ubica la estética, que es otra de las ramas de la filosofía, que en algún momento podremos abordar con mayor tranquilidad. Hoy simplemente estamos presentando algunos temas. Entonces, en definitiva, este lío de que la filosofía se dedica a poner en cuestión todo eso que habitualmente se nos presenta como obvio. Lo que sea como obvio, que es así y no hay cuestionamiento, la filosofía viene a preguntar ¿por qué? ¿Podría ser de otra manera? ¿Sí o no? ¿Siempre va a ser así? ¿Siempre fue así? Y bueno, en este lío andamos metidos los aficionados a la filosofía, que nos caracterizamos por preguntar, por ser incómodos, por ser considerados unos rompepelotas. Y alegremente decimos, vamos a seguir porfiando con nuestras preguntas. Y bueno, ahora vamos a hacer una pausita musical. Vamos a escuchar al gran Pitufo Lombardo y al enorme Fernando Cabrera haciendo una linda canción filosófica que se llama Rollo. Bien, allí pasaban los amigos Pitufo Lombardo y Cabrera. Y vamos a retomar con la segunda parte de esto de qué corno es la filosofía. Y decíamos que se trata sobre todo de poner en cuestión, de preguntarnos acerca de todo eso que se nos presenta como obvio. Entonces, vinimos a preguntar. Como dice una linda canción de Silvio, yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Y eso, aunque resulte incómodo, es para lo que estamos acá. La filosofía pregunta, cuestiona, molesta. En el entendido de que no vinimos a la vida a ser pelotudamente felices. Aunque eso es a lo que nos invita el sistema. A que bueno, resignate, la vida es como es, esto siempre fue así y no lo cambia nadie. Ahora, nosotros entendemos que se puede de otra manera. Que no cabe la resignación. Y acá queremos traer a un autor que también no es estrictamente un filósofo, aunque también hizo filosofía, al querido Antonio Gramsci, un italiano, militante sindical, militante político, intelectual, y que por su compromiso lo llevó a terminar en las cárceles de Mussolini, donde murió muy joven, lamentablemente. Y bueno, estando preso, tiene una serie de reflexiones muy interesantes. Hay un compendio que se llama Los cuadernos de la cárcel,
que es donde él anotaba, sacaba apuntes, pensaba. Recomiendo su lectura de los cuadernos de la cárcel, donde ahí hay desde historia, literatura, filosofía, en fin, un sinfín de reflexiones sobre distintas temáticas y muy interesantes. Y en una de ellas, él se preguntaba por esto de qué es la filosofía. Y él planteaba, el querido Antonio Gramsci, que de alguna manera todos somos filósofos, que todas las personas hacen filosofía. Claro, eso de que todos somos filósofos, eso se puede dar de dos maneras diferentes. Puede haber una manera consciente donde yo me pregunto, reflexiono, trato de investigar, estudio, busco la respuesta. Entonces eso lo hago conscientemente, la filosofía. Ahora, puede ser de otra manera, de una manera en la que yo no me cuestiono. Para poner un ejemplo, todas las personas tenemos una manera de entender, por ejemplo, cómo criar a nuestros hijos, cómo relacionarnos con una pareja, cómo relacionarnos con los amigos, con el trabajo, con la vida, etc. Ahora, eso puede partir de una reflexión o puede ser que yo nunca me lo cuestioné y simplemente sigo lo que me dijeron que había que hacer. Y a eso Gramsci le llama el sentido común de las masas. Y ponía como actividad central de los revolucionarios el disputar el sentido común de las masas. Entonces esto es importantísimo, cuestionarnos. A ver, ¿cuánto hay de lo que yo pienso que realmente es elaboración mía y cuánto es que estoy siguiendo la corriente? ¿Y hasta dónde estoy dispuesto a seguir la corriente? Por ejemplo, en esto del sentido común, todos habremos escuchado: no, mijito, no se preocupe, siempre hubo ricos y pobres y esto no lo arregla nadie, esto no lo va a cambiar nunca. Y bueno, puede ser, sí, que siempre hubo ricos y pobres. Ahora, como decíamos hoy, esa respuesta me deja gusto a poco. Yo quiero buscar otra respuesta, que capaz que me toca encontrarla, o capaz que lleva generaciones, generaciones y generaciones y yo no lo vaya a ver. Pero en algún momento la humanidad tendrá que encontrar respuestas para que no siempre esté presente eso de que siempre va a haber ricos y pobres, sino que puede haber una respuesta social a esa pregunta que nos permita convivir de mejor manera. Entonces, bueno, esto de filosofía y sentido común, la disputa del sentido común de las masas y cuánto estamos dispuestos a cuestionar esas que por ahora parecen ser verdades, aunque a algunos nos parezca que no. Y acá traemos al amigo Sócrates, de Grecia, siglos antes de Cristo, que planteaba como cuestión primera aquello del conócete a ti mismo. Y plantea una idea interesante, Sócrates, donde dice que yo solamente puedo conocerme a mí mismo en la medida en que soy capaz de verme en la pupila de la persona que tengo enfrente. Y esto cambia nuestra visión del yo, de qué soy. Yo soy solamente con el otro, solo a partir de que convivo con otros. Soy el producto de mis circunstancias que me tocaron atravesar y que me tocan atravesar. Un poco como decía Sartre, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, en esa mezcla. ¿Qué hace acá sentado un albañil hablando de filosofía? Y bueno, soy producto de mis circunstancias. Soy el hijo de Lolita, que hizo hasta segundo escuela. No terminó la escuela. Fue la que me enseñó a leer, la que me inculcó el gusto por la lectura, por la cultura, por estos aspectos. Y gracias a eso y circunstancias de mi vida,
me fueron interesando estos temas. Entonces, en esto de que no somos solos, somos siempre con otros. A esto le vamos a dedicar un capítulo específico más adelante de Filosofía desde el Andamio, acerca de qué carajo es el individuo y qué es el ser humano. Pero eso es una promesa para más adelante. Hoy estamos en esto de qué es la filosofía. Y traemos a Sócrates porque también él desarrollaba una cuestión interesante que le llamaba la mayéutica. La mayéutica, que es el arte de la conversación. Su manera de filosofar era conversar con la gente. Y él se centraba en las preguntas. ¿Y por qué te parece que tal cosa es así? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y en esas preguntas iba ordenando el razonamiento. Porque él también afirmaba de que los seres humanos sabemos cosas. El asunto es que muchas veces esos saberes están desordenados y es tarea de la filosofía ordenar, darle coherencia a esos asuntos y además romper un mito, una creencia, que es que a veces nos convencen de que no sabemos. Y en realidad sí sabemos, pero te ponen como que hay cosas que son materia de especialistas. Bueno, la filosofía es una cuestión de los filósofos. No. O te dicen, bueno, la política es un asunto de los políticos. No. O la economía es un asunto de los economistas. No. Habrá detalles técnicos que sí los manejen los economistas, por supuesto. Ahora, un trabajador, una trabajadora que se las ingenia para sobrevivir con 30.000 pesos, sí sabrá de economía. Sabe un montón. Capaz que no tiene detalles técnicos del valor del tipo de cambio, pero sin duda que sabe. Entonces todos tenemos saberes parciales. Y en todo caso el desafío es ver cómo los ordenamos de mejor manera para, a través de los conceptos, poder interpretar mejor la realidad en la que estamos viviendo y poder, a través de esos conceptos, ordenar éticamente, llegar al origen, a la causa primera de lo que queremos saber. Y eso es central, porque, claro, estas preguntas son incómodas, pero a veces te dan, por ejemplo, creció el PBI, y de por sí es una buena noticia. ¿Por qué? ¿Por qué necesariamente es una buena noticia que crezca el PBI? Porque puede pasar que el PBI crezca, pero esté peor distribuido y por lo tanto la pobreza crece. Entonces yo lo tengo que poner en el tamiz ético de eso. Y bueno, y la filosofía viene a molestar con estas preguntas, viene a quemarnos la cabeza, a dejarnos intranquilos, pero bueno, felices y contentos de esa intranquilidad que a veces nos quita el sueño, que a veces nos lleva horas de masticar y masticar y masticar un problema sin poder encontrarle la vuelta, pero sin duda que es gozoso simplemente el hecho de estar reflexionando, de buscarle el asunto y tratar de descubrir el cangrejo abajo de la piedra. Entonces, bueno, de esto se trata. Este es el primer ensayo. Haremos el mes que viene un segundo capítulo que ya anunciamos, que se va a dedicar al problema de la epistemología y qué es pensar científicamente y problematizar hasta dónde nuestra sociedad piensa hoy científicamente, sí o no. Porque eso también lo debemos cuestionar. A veces se nos presentan verdades absolutas y cuando uno rasca un poquito y se afirma en la propia ciencia, ve que me están mintiendo. Entonces, bueno, a estas preguntas, a este romper los cataplines, se va a dedicar media horita por mes, filosofía desde el andamio. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. No se trata de las citas de los grandes autores, ni de disquisiciones interminables. Es el más acá del pensamiento,
es cómo interpretamos lo que nos pasa en lo cotidiano, con su complejidad histórica. Esto es Filosofía desde el Andamio. Niño, soy tan preguntero, tan comilón del acervo, que marchito si le pierdo una contesta a mi pecho. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo.